Ay, ya no puedo como que saltar. ¡Súper! ¡Súper! Bien, el día de hoy, como ya vieron en el título, vamos a discutir algo muy interesante y por eso estamos aquí, no estamos en mi estudio ni en otra parte, sino que estamos acá en la comodidad de mi habitación. El día de hoy entonces vamos a discutir, vamos a hablarles, daré mi experiencia, mi historia, toda la información que ha pasado de cómo pasé de esto a esto. Antes de comenzar con todo, los dejo invitados e invitadas que se suscriban en ese botoncito, le van, le clican, se suscriben. Y a la gente que ya está suscrita, no se olvide activar la campanita de notificación porque eso le dice cada vez que yo subo video. Ahora sí, chicas y chicos, sin nada más en la introducción, vamos a comenzar. Chicas y chicos, el día de hoy me quise poner un poquito más cómoda para que hablemos. Este va a ser un video informativo, un video de experiencia, un story time, como lo quieran llamar ustedes. Así que les recomiendo que vayan a buscar su agüita o algo para beber, un tecito, un vinito. Ah, no, eso no, como que mucho. Algo y algo para comer porque esto viene a largo, mija. Tengo anotado aquí todos los puntos que quiero hablar con ustedes el día de hoy. Vamos a comenzar todo esto desde el comienzo hasta el fin, porque las que me siguen hace bastante tiempo ya sabrán un poquito de que yo he estado en varios tratamientos de ortodoncia. Y si no lo sabes, ahora lo vas a saber. Sin nada más de introducción al tema, mejor vamos a lo que viniera. Les voy mostrando varias fotos y todo el show para que se vayan haciendo una idea. Cuando yo era chiquitita, bien chiquituki, tenía unos dientes maravillosos, lindo, precioso, que era mi diente de leche. Que mi cara se veía armónica, linda, preciosa, bueno, según yo. Hice mi cambio dental y todo se fue allá mismo. Entonces mis dientes quedaron así, medio chueco, medio loco. Mis hermanos tuvieron la suerte de que mi papá estaba bien monetariamente en la época, de que pudieron hacer su tratamiento de brackets, pero lamentablemente para mí, mis dientes quedaron mal, quedaron chuecos, estaban montados, estaban para afuera, estaban todo mal. Entonces yo obviamente quería hacerme tratamiento de brackets, pero no teníamos los recursos para hacerlo. Entonces una de las alternativas que hicimos fue irnos a Tacna. Tacna, si no saben, es una ciudad que está a la frontera de Chile, que hay muchos dentistas que son buenos, pero también hay muchos dentistas que son malos, que no están registrados y que hacen malas prácticas. Yo no estoy 100% segura de que el dentista que haya ido haya sido un dentista falso, chafa, pero yo fui un mal dentista, la cosa es que era mal dentista. Entonces yo a los 13 años empecé con mi primer tratamiento de bracket, en el cual no me sacaron radiografía, no me hicieron estudio, no me hicieron absolutamente nada, sino que un día mi papá pagó y ya tenía yo puesto los brackets. Listo, así, fin de la historia. Cuando yo empecé a ver que esto no estaba bien, me di cuenta de que no me hizo estudios ni nada y me quería empezar a limar los dientes. Y no limar normal, porque usualmente sí se hacen limados entre dientes. Ella quería hacerlo en el comienzo del proceso y limarme no sé cuántos milímetros de cada diente. Y era una cosa, o sea, yo me iba a quedar así como diente pescado. Entonces yo dije, no, me dio la rebeldía. Después de 6 meses de ese tratamiento yo me cancelé. Yo dije, no, hasta aquí quedo. Y era una niña, ya había cumplido quizás 14 años. Y dije, no, yo no sé qué voy a hacer, pero me va a retirar estos brackets, yo no voy a ir más para allá. Entonces eso hice. Pasaron los tiempos, pasaron los años, yo abrí mi canal de YouTube, como pueden ver, van a estar viendo imágenes, y mi cara en ese entonces, bueno, yo era más joven, uno estaba como más hinchadita, pero no estaba tan mal del todo. Lo que quiero decir que mi cara no estaba tan desarmónica en ese entonces, pero yo siempre infeliz, no contenta con mis dientes. Yo antes no podía así hacer carcajada ni nada porque me daba vergüenza, siempre me tapaba la boca, no me gustaba, mis dientes se salían, etcétera, no me gustaban mis dientes. Y yo veía que todos mis amigos se hacían brackets y yo no podía, etcétera, etcétera. Finalmente pude tener el dinero para hacer mi tratamiento nuevamente en Chile. Y tuve una recomendación de una amiga, se hice la consulta con el doctor, y ahí empezó mi historia terrífica. No digo que el doctor no sea buen doctor, no sé, no estoy segura, porque sí he visto casos de éxito con él, pero en mi caso fue totalmente de acá para abajo. Y esto se lo voy a decir porque voy a ir mostrándoles imágenes y videos, porque todo este proceso con los brackets que yo tuve con este doctor, todo está registrado en mi canal de YouTube y ustedes pueden ver el cambio. Y no fue de peor para bien, sino que todo este cambio que yo sufrí fue de mal en peor. Entonces el 2014, cuando yo tenía 21 años, o sea, sí, ahora yo estoy más viejita, pero bueno, empecé este proceso de brackets nuevamente. Primero me diagnosticó que yo tenía bruxismo. ¿Qué es bruxismo? Es cuando nosotros al dormir o inconscientemente hacemos esto con los dientes, lo que genera un dolor articular. Es bien complicado el bruxismo porque genera dolores de cabeza, estrés y todo eso. Una vez, bueno, fueron 2 veces en la que a mí se me trancó la mandíbula, o sea, yo quedé así
Entonces tuve que ir al doctor y el doctor como que se me dislocó, entonces me la volvió a poner en el lugar. Fue una cosa muy rara, que ojalá nunca más me pase en la vida y a ustedes no se lo deseo tampoco. Pero mi mandíbula sí funcionaba bien, no estaba como que diferente, por lo que no necesitaba ningún tipo de cirugía, porque hay casos de que sí, la mandíbula quizá está diferente posición que necesita cirugía, pero yo no necesitaba cirugía, así que hicimos este tratamiento con una placa para que funcionara mejor mi articulación, no sé cómo decirlo. Así que pasaron 6 meses, yo sentía que mi articulación ya estaba mejor, ya todo bien, entonces después de 6 meses me puso los brackets. Entonces mi diagnóstico era que yo tengo protrusión. Es la palabra más difícil del planeta entero, pero yo tengo... Es cuando la mandíbula, o sea, los dientes están salidos para afuera. No tienen una buena mordida y la mordida no encaja. Eso da millones de problemas. Bruxismo, dolor de cabeza también, mala digestión e incluso mala postura, que yo ahí como que no entiendo. No soy tan científica ni doctor ni nada, pero eso son como que las consecuencias. Hay doctores que sacan muelas, que sacan dientes, y hay doctores que no sacan dientes para manejar esto. En mi caso, yo debería haberme sacado dientes porque no tengo espacio. Y también tenía mis muelas del juicio, que esas sí, él me las mandó a sacar y no me quiso sacar más dientes porque él dijo que con eso bastaba y sobraba. Yo por una parte lo encuentro bien, porque hay doctores que no quieren sacar dientes porque lo encuentran innecesario, pero yo creo que en mi caso sí necesitaba, porque yo tenía hasta dientes de sobra. Tenía acá 2 muelas de juicio, o sea... Entonces, señoras y señores, yo no tenía espacio ni por aquí, ni por allá, ni en ninguna parte para que mis dientes entraran para adentro. Entonces lo que hizo mi doctor, en vez de sacarme molares y que los dientes se metieran y que se viera un perfil armoniótico, lo que hizo fue anchar la mordida. Entonces mi cara empezó a desfigurarse. La mordida de arriba estaba, imagínense, estaba así y se fue anchando hasta. Yo les voy a ir mostrando fotos también, más o menos cómo me iba viendo a lo largo de este proceso, porque este proceso me duró de 2014 a 2017. Tuve 3 años con estas benditas cosas. Como les digo, fue de mal en peor los resultados. Gráficamente les voy a ir mostrando cómo iban progresando mis dientes, se iban ensanchando, me quedó una sonrisa pero de este porte, así como que sonreía y todo el mundo podía ver los dientes. El músculo de acá, de la mandíbula, me dolía demasiado, todos los días me dolía demasiado porque algo andaba mal. Se me anchó la cara, se me ancharon los dientes, o sea, no se me ancharon los dientes, sino que la mordida, y aún así yo estaba con mis dientes para afuera. Y lo van a poder ver por el cambio también de labios que yo he tenido. Yo al comienzo no tenía tantos labios, sí los tenía gruesitos por mi protrusión. Después yo tenía unos labios del porte así, yo era, no sé, no necesitaba filler, estaba así. No eran los labios, sino que era el efecto de los dientes que estaban salidos y se me veían unos labios enormes. Lo triste de todo esto, que con el tiempo iba avanzando ese tratamiento y yo no podía cerrar la boca. O sea, yo cerraba mis dientes y mi boca quedaba abierta. He subido varias fotos que se ve así como que sexy la cosa, pero no es porque yo haya querido pasar, bueno, un poquito sí, pero no es porque intencionalmente, sexy. Mis dientes no me dejaban cerrar completamente la boca. Y cuando cerraba mi boca tenía que mover los músculos y se notaba muy forzado, como que... Ustedes van a ir viendo todo lo que yo les estoy contando. Entonces, todas estas cositas yo las viví. Para mí era frustrante. Si bien es cierto, es algo así como que, las apariencias y que no sé qué. Pero los dientes para mí siempre fueron como mi trauma. Siempre fueron como que, ¿por qué no puedo tener los dientes normales? Como todos mis amigos que se hicieron bracket. ¿Por qué a mí no me ha resultado nada? Todo esto lo que llevó a un peor bruxismo. Como les dije, mi mandíbula se puso más tensa. Los músculos de acá crecieron muchísimo. Y el 2017, a la edad de 24 años, ya... por fin todo esto se terminó ese tratamiento, se terminó. Mi doctor me dijo ya, terminamos. Y yo no contenta, obviamente, yo no estaba feliz, no me gustaban, no. Y para los que no saben, cuando yo comencé YouTube y cuando comencé mis brackets, yo estaba en un periodo muy triste, entre comillas, de mi vida. Yo había terminado con un ex tóxico. Si quieren saber la historia del ex tóxico, les voy a dejar ahí abajo. El único novio que yo tuve y que fue lo peor de la vida que puede existir en el planeta. Entonces, después de eso, yo tenía mucha ansiedad, tuve una depresión. Todo eso como que se vio reflejado también en mí, como que no me preocupaba mucho, comía demasiado, tenía una vida no saludable para nada. Pero sí, ya salí de eso y todo mejoró, toda la vida mejoró. Pero sí, quedaron los efectos en mi peso, pero no era tan gran cosa, no, nunca me afectó tampoco del peso de subida o de bajada. Entonces, yo no contenta con mis dientes, el 2017 decidí hacer otro tratamiento. Junté mi dinero, ya estaba trabajando, y gracias a Dios todo iba bien y me podía pagar finalmente mis brackets. Comencé el tratamiento de nuevo con otro doctor en Iquique, otra ciudad, bien cerca de mi ciudad, pero tenía que viajar 4 horas. El doctor de ahí se veía muy buen doctor, me dijo que sí o sí necesitaba extracciones, que imposible de que mi protrusión se arreglara así por así. El 2017 comencé eso, me extrajeron 4 muelas más, las de aquí arriba, los premolares,
premolares de arriba y los premolares de abajo y comencé felizmente mi tratamiento. Yo ya veía cambios en mi rostro, iba viendo cambios, se iba viendo un poquito más armónico mi rostro y en ese entretanto yo conocí a Jason y por el tema de mis dientes yo no me sentía tan confidente, tan así como que brave a tener novio ni nada por el estilo, pero ustedes ya saben lo que pasó con esa historia, bueno ya saben el reto. Como les iba diciendo, yo iba viendo pequeños cambios, ya iba viendo mi cara un poquito más armoniótica, no sé si esa palabra es correcta, pero bueno, yo ya veía un poquito más de cambios, aunque no al 100% de lo que yo quería, porque seguía teniendo los hoyos ahí horribles que no me gustaban y que ustedes sabían, ustedes lo veían, ustedes, bueno, las que me siguen hace mucho tiempo han visto toda mi historia y han visto mis cambios de mi cara porque he tenido muchísimos. Entonces eso coincidió la primera vez que yo vine a Japón, no a Corea, a Japón, y estuve con Jason y bla bla bla, ustedes ya saben todo el resto de esa historia. Puede que yo volví a Chile, estuve a distancia con mi novio, con Jason, y yo seguía con mi tratamiento dental. Después de un tiempo que estuvimos nosotros separados, en ese entanto decidimos ya, yo me venía para acá y íbamos a estar juntos, ¿sabes? Una historia de amor X. Entonces yo en ese momento decidí suspender mi tratamiento de brackets en Chile. Debo decir que ese tratamiento no iba tan mal, no iba en tan mala dirección. Yo creo que ese doctor es bastante bueno, pero no tan bueno, porque ya le voy a hablar de lo próximo. Entonces yo me vine acá, ya ustedes saben el resto de la historia, Yo me vine en abril del 2018 y en junio del 2018 yo comencé mi tratamiento de ortodoncia en la clínica Eleven acá en Corea. Ay, señor, yo no sé cuánto le debo agradecer a mi doctor, a la clínica, que yo no sé, de verdad, yo le tiro ahí como que bendiciones, como que todo ahí, como que de verdad que fue un cambio de vida, no, tampoco cambio de vida, pero como que la confianza en mí misma, mi seguridad, yo sé que son cosas banales, pero sí me afectaban un poquito, aunque yo nunca lo hice así como notar ni nada por el estilo, yo seguía mi vida, seguía subiendo videos y toda la cosa, pero sí dentro de mí siempre fue un tema y que aquí fue lo mejor de la vida que me ha pasado. Me hicieron millones y millones de exámenes, o sea, si quieren ver la parte donde yo me pongo los brackets, tengo un video dedicado solamente a eso, les voy a dejar abajo en la cajita de descripción el link en el proceso que yo tuve que hacer para ponerme los brackets. Me hicieron exámenes radio, o sea, de como que de 3D, me hicieron estudios, estuve casi todo el mes en puros estudios. El doctor, después de hacerme todos los estudios, las métricas, él estudiaba como que número por número, movimiento por movimiento, me mostró todo en una pantalla, qué movimientos iba a hacer, sacó mi mandíbula en 3D y cómo iba a quedar mi mandíbula al final del proceso y yo, sin mentirles, casi me pongo a llorar. Se lo juro, porque ese fue el primer día, el primer momento que yo pude ver el resultado que yo siempre había querido, siempre había esperado y no sé, de verdad que hasta el día de hoy me acuerdo de ese momento. Quizás ustedes lo encuentren un poco estúpido, pero para mí, haber esperado todos estos años para que aquí me pudieran dar la solución a lo que yo quería. Este tratamiento no duró 3 años, no duró 4 años, no duró 3 años y medio como me dijeron en Iquique que ese tratamiento iba a durar. Este tratamiento no duró nada más de 1 año y medio. Y en el momento que yo llegué a Corea, el doctor me vio y me dijo que vamos a tener que empezar todo de nuevo. O sea, no va a ser que la continuación de algo, no va a ser la continuación del doctor pasado, no. Yo empiezo desde cero. Y lo que me dijo a mí, que yo tenía todavía abiertos los huequitos de los dientes que me sacaron. Lo que me dijo el doctor, en ese momento como que me dio un dolor en el corazón, porque él me preguntó en un comienzo, ¿hace cuándo yo me saqué los premolares? Desde el día que yo me saqué los molares hasta que me retiró los brackets en Chile, estuve de 8 a 9 meses con eso. Entonces él como que me quedó mirando así medio de manera sospechosa, así como que yo le estaba diciendo mal una fecha y yo no, sí es así. Porque me dijo que a esa altura ya deberían estar los huequitos 100% cerrados o al 90% cerrados. ¿Por qué? Porque cuando uno extrae los molares, el hueso queda débil y es el mejor tiempo de hacerlos mover los dientes. O si no, el hueso se solidifica y eso se va a demorar años, o no años, pero mucho tiempo en poder mover cada diente. Y yo quedé, bueno, eso es lo que me pasó. Y yo tenía todavía muy abierto los huequitos. O sea, no era así como que, me quedaba un poquito, no. Lo tenía abiertísimo. Si ustedes pueden ver en mi vlog antiguo, se van a dar cuenta. Yo estaba contenta, muy feliz mostrándole. A mí no me importan mucho esas cosas banales, pero ahora que yo veo, yo no sé cómo pude aceptar todas las cosas que me hicieron en mis dientes. Continuemos con la historia. Mi doctor determinó que no me iba a poner brackets por fuera, ni metálicos, ni de porcelana, ni nada por el estilo, sino que me iba a poner brackets por dentro, brackets linguales se llama. Él optó eso porque me dijo, tus dientes están muy salidos, entonces si yo te pongo bracket por fuera, tu boca va a quedar así y no se va a ver lindo para nada. Pero me dijo que con los linguales no me iba a pasar eso, pero también iba a tener problemas de pronunciación y que pero a la larga me iba a acostumbrar. Entonces ustedes no se dieron cuenta. Algunas veces yo le decía, tengo bracket, perdóneme, tengo bracket, pronuncio
mal porque tengo brackets. Pero muchos de ustedes no se dieron cuenta que yo llevaba brackets porque estaban por venta. Entonces yo llevé estos brackets por 1 año y 5 meses. Entonces en este año y 5 meses mi cara fue cambiando, pero de forma gradual. Así. Las que me siguieron todo este camino se pueden dar cuenta desde el comienzo de mi tratamiento con los videos hasta ahora, el día de hoy, mi cara ha cambiado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de verdad que debo agradecerle todo a mi doctor. Doctor, si está viendo esto, cansadita. Y con eso vinieron muchos rumores que yo me he operado, que mucho glucó, que me hice aquí, que me hice pum, lifting, no sé qué, pum, pam. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Porque si ustedes ven mis videos de antes y los de ahora, ustedes dicen, imposible que esta mujer esté así, que no se haya operado algo. Vamos a hablarlo más a continuación. Entonces, ahora viene la segunda etapa de esta historia. La segunda etapa de esta historia es el retiro de mis brackets. Y lo que yo no les conté entre medio, este tratamiento fue bastante rápido en comparación con los otros tratamientos o lo que hubiese necesitado con un tratamiento tradicional, porque lo que hizo mi doctor fue como destruirme el hueso. Suena horrible. En los hoyitos que yo tenía, como que me rompió el hueso, lo ablandó, no sé cómo se llama esa técnica, bueno, para poder mover los dientes más rápido. Brackets acelerados, así le llaman aquí. Entonces eso es lo que me hizo. Los hoyitos se me cerraron en cuanto, yo creo que en 1 año ya estaba todo listo, perfecto. Y los otros 5 meses solamente alineamiento. Pensándolo así, yo lloro, en serio. Y llegó el día en que me quitaron los brackets, que fue como que unos días antes de que yo viajara. Y les quiero mostrar, porque ese día grabé, así que yo no quiero hablar tanto. Quiero que vean imágenes de ese día, que yo lo emocionada que estaba. Y también quiero que vean fotos. Y aquí vamos. Buenos días. Oigan, estoy a minutos de entrar a la clínica. Ya hay minutitos para que me saquen los brackets, así que espero que me acompañen en este proceso. Tu último día. Último día. Ahora lo que me van a hacer es sacarme los brackets. Puede que se me saquen ese, los de aquí, los de acá, y quizás me blanqueen. No sé qué le pasa a mi frente el día de hoy. Tengo como un frente de papá. Jason me va a estar grabando todo el procedimiento, así que los dejo para que se entretengan a ver si sufro o no. Vamos a ver. I've been staring again, gazing at the night sky. And even though it's the same, it feels like I got new eyes. Oh, now the hard time's over, I'm for Ok, ya llegó el momento. Me han puesto esto por última vez. Bueno, no por última vez porque tengo que venir mañana, pero por última vez con brackets, así que ya va a empezar todo. Adiós. I've been waiting for this, yeah. It's been up on my mind. First time. It's finishing. Oh my god. Ya no hay. Disculpen eso, pero ya no hay brackets. Ya no tengo brackets. Ya no tengo más brackets. You don't have anymore. Congratulations. Coming, oh, now it's my time now. Now I look back, it's like it's another game that I'm playing now. 'Cause it's finally here, yeah. Muy perfecto, bien. Now you finally finished everything. Ooh. Retenedores. It's not visible. Entonces, como pudieron ver, ese fue mi día. Yo estaba contentísima. Me hicieron blanqueamientos ese día, pero los blanqueamientos como que no duran mucho. Yo encuentro que mis dientes no están así como que súper, ultra, mega, súper blancos, pero lo encuentro bastante bien. Lo que ahora nos queda por hacer, como si ven de cerca mis dientes, no están perfectísimamente sonrisa Pepsodent, bueno, casi, pero quedan algunos detalles de forma, porque estos dientes, por ejemplo, están gastados de los costados, o sea, se ven como que redonditos, porque tuve tantos años con los dientes en mala posición que se fueron gastando y ya no hay manera de que se recobren de forma natural, a no ser de que se limen, que se les pongan como los dientes de porcelana y ya. Entonces mi doctor me dio la opción de que yo hiciera dientes de porcelana y bla bla
bla, bla. Pero yo le dije que no, que yo quería lo más natural posible. Pero la otra opción que me dijo que después, no sé, cuando ya lo piense bien, que él me puede limar mis dientitos y ponerme masilla, no me acuerdo cómo se llama, para darle formita bien naturalito. Así que esa es la otra opción que me dio, que no he hecho ninguna. Yo sigo con mis dientes naturales, con mi blanqueado solamente. Y encuentro que, no sé, a veces digo sí, me voy a hacer eso, pero a veces como que miro mis dientes y no, lo encuentro lindo, lo encuentro que ya, o sea que ya pasé por tanto año que ya, como que ya no quiero ver al dentista. A pesar de que haya sido el mejor dentista de todo, como que le quiero dar un descanso a mis dientes porque encuentro que mis dientes están sanos, están parejos, están armoniosos. No sé si yo sigo usando palabras que yo no entiendo. Así que yo por el momento los dejo así. Me han preguntado si tengo carillas. Muchas gracias por preguntar eso. Eso quiere decir que se ven bonitos. Pero no tengo ni carillas, ni cosa ni lentilla de porcelana. No me acuerdo de verdad el nombre. Son mis dientes naturales. Así quedaron mis dientitos. Entonces lo que más cambió de mi cara fue mi perfil. Mi perfil cambió 180 grados. Es completamente diferente. Ya no tengo protrusión, si pueden ver. Mis labios se achicaron bastante. Mi boca se metió así como que me pegaron un combo ahí, ya tú sabes, como que para adentro. Y eso es lo que yo más quería, o sea, arreglar mi perfil. Y sí, debo agradecer muchísimo al doctor, a la clínica Eleven. Yo toda la información del doctor y todo, si están en Corea, o si planean venir a hacerse tratamiento de ortodoncia o si quieren tener una consulta, cualquier cosa, yo se los recomiendo, pero vale la pena esta inversión. No solamente estético, pero vale la pena en nivel de calidad de dientes, en serio, como que oh my god. Así que sí, chicas y chicos, ahora pasamos a la tercera y más interesante parte, que ustedes quieren ahí el spicy, quieren ahí el chisme, quieren ahí el todo. La tercera parte, como vieron en el medio subtítulo, es sobre los retoques. Yo entro a ver mi video antiguo y digo, uy, my goodness, hasta yo hubiese creído que a mí hice cirugía. Porque ustedes me llegan a preguntar, Claudia, ¿qué cirugía? Dime la cirugía que te hiciste, o sea, dímela. Y yo le respondo, me hice la pechuga. Y ahora vamos a hablar en serio, lo que vinimos, pan y vino. Yo, si me hubiese hecho una cirugía en la cara, cualquier cosa de cirugía, se lo juro por Dios, tanto que yo se lo hubiese dicho. Porque yo me hice cirugía acá en mis pechugukis y yo se los comenté, o sea, no me puedo esconder ese tipo de cosas. Si me hubiese hecho una cirugía de rostro, se hubiesen dado cuenta también, porque hubiese estado ausente. O para una cirugía de rostro, como cuántos meses se tiene que estar en cama, no sé, 1 o 2 meses. Entonces yo hubiese estado ausente, hubiese tenido moretones o cualquier cosa, ustedes se hubiesen dado cuenta. Entonces yo no tengo para qué mentirle a ustedes. Muchos de ustedes también me preguntan si me hice nacitoterapia, ¿no? La nariz, si me hice la nariz, les juro por Dios santo, Jesucristo, amén, la Virgen María y todo, que no me he hecho ni un retoque de nariz. Aparte mi mamá me mata porque me dijo, yo te hice a ti con una nariz muy bonita, no te la toques. No me he hecho nada en la nariz. Pueden ver fotos anteriores que quizás en mi perfil no se notaba tanto la nariz, así como que bien armonióstico, yo sigo usando esa palabra, y con las de ahora que sí se ve bastante armónica mi nariz por el perfil. El perfil dio como un resalte a mi nariz. Yo siempre encontré mi nariz bonita, pero como que no resaltaba. Ahora siento que mi nariz resalta, como que ¡boom! Así que sí, chicas, si ustedes me preguntan qué cirugía me hice, qué cosa, que comparta el dato, no tengo ni una cirugía. Todo es gracias a mi tratamiento dental. No tuve que pasar por quirófano, ni siquiera para arreglar la mandíbula, ni nada por el estilo, sino que eso fue todo tratamiento de bracket. Pero sí les quiero comentar dos cositas interesantes. Ahora vamos a hablar como más de procedimientos extra a los brackets, que mi doctor me recomendó para el bruxismo usar Botox. Y yo así, Botox, cuando alguien me nombraba el Botox, para mí era como que un gato, así como que no, ¿qué es eso? Yo me imaginaba que el Botox era las cosas que se inyectaban y que quedaban así como sapos, así. Yo eso es lo que me imaginaba en mi cabeza. Yo no, Botox no. Entonces el doctor me dijo que el Botox no es para agregar volumen ni nada por el estilo, sino que cuando uno inyecta Botox, no sé en qué parte de la cara o cualquier parte o del músculo, o inyectan Botox en otras partes, es que deja el músculo tieso, no lo deja tieso, lo deja como adormecido. Entonces lo que él me sugirió es que yo me pusiera Botox en esta parte de acá para que mi bruxismo se mejorara. O sea, a la hora de dormir, a la hora de estar, ya no iba a ser con tanta fuerza, porque estos músculos no iban a tener fuerza de hacer. Entonces, cuando él me explicó eso, yo dije así como que mi mamá me va a matar. Entonces ya yo dije, ok, veamos, no pasa nada. Me puso Botox aquí, fueron como 2 piquetes, tic, tic y tic, tic, y nada, o sea, no sentí nada. Los días pasaron y como a las semanas después yo dormía de una manera, no despertaba con dolor de cabeza, nada. Entonces primeramente yo me puse Botox para no tener este bruxismo y que no se me desgasten los dientes y que no tenga dolor de cabeza. Entonces eso me sirvió bastante. Pero uno de los efectos adversos, entre comillas, que no es tan adverso porque ahora lo usan como algo estético, lo que pasa es que cuando uno usa Botox acá y el músculo deja de funcionar, el músculo se achica, queda chiquitito. Entonces a mí este músculo, si ven la foto de antes, se me ve un músculo bien apelmazado ahí, desapareció, ya no está. Entonces si yo hago así,
si yo hago fuerza, como que se mueve muy poquito. Lo tengo así bien chiquitito, como ven en la foto anterior y como ven en la foto de ahora, me cambió bastante como yo tenía mi rostro. Otra cosa de las que no estuve muy feliz es que yo hace como un año más o menos entré en una depresión. Sí era depresión, pero pude salir, pude estar fuerte y así, por estar acá, por estar en un país diferente. Yo estuve muy triste por mucho tiempo y eso me llevó a bajar de peso. Yo normalmente debería pesar 55, según mi estatura 54, pero yo llegué a pesar 49. Y ustedes lo pueden ver en los videos y muchas de ustedes me estaban preocupadas por mí. No tenía trastorno alimenticio, pero sí no tenía deseos de comer, no tenía ganas como que de hacer cosas. Y yo nunca hablo de estas cosas así como que al mundo, porque mi canal está así como para darle alegría a la vida, como que tampoco quiero transmitirle mis tristezas. Pero sí, ya me abrí un poquito y les conté ese lado de mí. Entonces sí, bajé hasta 49. Ustedes pueden ver ahí que a pesar de que se me salieron los músculos de acá, bajé muchísimo de peso, me veía muy esquelética, mi carita se redujo a este porte. Hasta yo me veo en los videos y yo digo, oh my god, yo no sé qué me estaba pasando. O sea, pero fui de Chile, vi mi familia, ahora volví, yo estoy feliz de la vida, incluso aumenté unos kilitos. Pero sí, yo encuentro que la vida está más sana. Pero bueno, entonces cuando yo me puse el Botox, el doctor me recomendó si me quería poner ácido hialurónico aquí en la barbilla. Y me contaron que el ácido hialurónico es un componente que nuestro mismo cuerpo produce y que lo usan como para rellenar partecitas. Es lo mismo que se pone la Kylie Jenner acá en los labios. Entonces me dijo, te puedo poner un poquito acá y todo eso te va a hacer un perfil muy armónico. Y si no te gusta, te lo puedes quitar porque es algo que es reversible. Y yo, el resultado de antes de que yo estaba ya perfecta. Ya ustedes me estaban comentando acerca de las operaciones, pero ese día yo dije, ok, vamos a intentarla, vamos a probarla. Entonces, si ven, lo hicimos. I'm not gonna do it, I'm not gonna do it. I did it. Entonces me pusieron acá el ácido hialurónico, así que llevo, no sé, creo que un año con mi ácido hialurónico. No es para toda la vida, con el tiempo se va disolviendo, pero igual tengo ahora barbilla. Me puso un poquitito para darle shade. No me arrepiento nada de haber hecho eso en mi barbilla. Así que sí, chicas y chicos, eso ha sido todo mi proceso, mi antes, mi durantes y mi después con mi tratamiento acá en Corea. Todos mis secretos, que la verdad no son secretos. Y nuevamente les digo, no estoy en contra de cirugía ni nada por el estilo, pero si el día de mañana yo me llego a hacer una, ustedes van a ser los primeros en saber. De hecho, la única que yo hice fue esta, y como les comenté, hice un video con respecto a esto. Y estoy pensando en quitármelas. Quizás me voy a reducir tamaño o me voy a sacar, ya me las voy a sacar. Yo soy bien abierta con ustedes con respecto a todo ese tipo de cosas. Así que sí, chicas y chicos, eso ha sido toda mi experiencia de brackets. Así que no me quedan más por decirle, y de consejo, de corazón, de todo. Por favor, investiguen bien a su dentista. Si van a invertir en un dentista, imagínense que es su platita y su tiempo, que es lo peor. Así que investiguen bien, investiguen los casos a los que ha hecho, investiguen si han hecho un caso similar al suyo, porque hay veces que el doctor es bueno, pero que su caso es diferente y nunca lo había hecho y ustedes son como que su conejillo de India, y como que no. Es mejor irse a alguien que ya haya trabajado con este tipo de problemas. Así que sí, chicas y chicos, de verdad, de corazón, vean, coticen, investiguen, stalken, pónganse FBI nivel Dios para ver a su dentista. Y vayan a ver a millones de dentistas y de ahí tomen la decisión, porque si no van a pasar por miles y miles de cosas. Pero sí, todo en la vida pasa por algo así. Y lo otro que yo les voy a comentar también es que si están con un doctor, no les dé miedo a preguntar. Pregunten todo. Yo era media mensa porque no preguntaba tanto. Yo así como que yo confiaba. Yo decía, este doctor sabe, yo me pongo ahí, háganme lo que sea. Pero no, pregunten y pregunten. Y si no les va gustando cómo va quedando su tratamiento, díganle, pregúntenle, miren, no me gusta aquí, no me gusta allá, ¿por qué me está quedando aquí? ¿Por qué me está quedando allá? Porque tú le estás pagando a él. No es gratis la cosa. O sea, uno está invirtiendo y tiempo, que es lo peor. El tiempo no se devuelve. La plata puede volver, pero el tiempo no. Así que sí, chicas y chicos, eso ha sido toda mi experiencia del día de hoy. Quería hacer este video hace bastante tiempo porque me llegan muchísimas preguntas de ustedes. Han visto todo el cambio que yo he tenido con mis dientes, ahora sonrío más. Sí, chicas y chicos, si tienen cualquier otra pregunta, déjenmela abajo en los comentarios. Si les gusta este tipo de modalidad, aquí hablando yo con ustedes. Así que sí, chicas y chicos, espero que se hayan divertido muchísimo con esta charla informativa el día de hoy. Les voy a dejar abajo la información de mi doctor, de mi dentista, del magnífico y fabuloso dentista. Toda la información en la cajita de descripción. Y ahora sí, chicas y chicos, recuerden también que subo video todos los martes, todos los viernes, todas las semanas. Y ahora sí, chicos y chicas, me despido por el día de hoy y nos vemos en el próximo video. Bye.